buenas tardes, estimados amigos y amigas. Estamos nuevamente en Estación O'Higgins, el podcast, para tener una gran conversación con un excelente invitado. Les quiero presentar al senador por la región de O'Higgins, iba a decir sexta región, por la región de O'Higgins, Juan Luis Castro, que nos está acompañando hoy día en la tarde. Bienvenido, senador, a este espacio de conversación. Un agrado, Cristian, porque además primera vez que estoy aquí en Estación O'Higgins y bueno, una gran apuesta que ustedes están desarrollando y que yo me sumo también a la conversación y a poder, ojalá, tocar los temas de interés del público, que es lo más importante. Por supuesto. Senador, para que la gente también vaya conociendo estos aspectos de su vida, ¿no es cierto? Como este espacio va a estar virtualmente para todo Chile, a fin de cuentas, pero está centrado en la sexta región. Yo tengo algunos datos biográficos que usted me va confirmando y vamos conversando respecto a alguno de ellos. Nació el 18 de abril de 1960 en Cahuil. Santiago. ¿En Santiago? Soy oriundo de la zona y de Cahuil porque mi padre es de Cahuil, que está vivo mi padre. ¿eh? Ya. Pero mi nacimiento propiamente tal fue en Santiago, sí. Los estudios secundarios en el Instituto Miguel León Prado de Santiago. Que es un instituto de la zona sur, San Miguel, sí, que fue donde estuve gran parte de mi niñez y adolescencia. De los marianistas. Marianistas, congregación religiosa. Sí, exactamente. De ahí mi raíz católica. Tuvo la oportunidad de jugar hockey, ¿no? Que siempre tienen buen equipo de hockey. Me da miedo. ¿Así le da miedo? Sí, no, si la gente lo ha visto, el hockey de patines es rudo. Sí, es un deporte de choque. Y el Miguel León Prado siempre tuvo equipo muy destacado. Muy destacado, por supuesto que sí. Padre de 3 hijos, Juan Pablo, Felipe y Gonzalo, actualmente divorciado, senador. Sí. Obtuvo su título de médico cirujano por la Universidad de Chile en 1985, especializándose posteriormente en hematología. Fue presidente de la Asociación de Médicos Jóvenes en 1985-1987, presidente del Colegio Médico de Chile en 2 ocasiones en 2002 y reelecto en el 2005, y electo diputado en 2013 por el periodo 2014-2018 y electo senador para el periodo 2022-2023. Le faltó un periodo de diputado. ¿Cuándo me a mí? Nuestro asesor aquí nos jugó en Chueco. Del 2010 al 2014. Ese fue el primer. Tuve 3 periodos de diputado. Mire, aquí los duendes nos hicieron una mala jugada. Del 2010 jugada al 2022. Perfecto. El 2022 asumí como senador. Así fue. Muy bien. Cahuil. ¿Qué representa Cahuil para usted, senador? Representa mis raíces, mi padre, que está vivo, salinero de Cahuil, ¿Qué edad tiene 96. Imagínese usted. 96. Y un lugar donde yo de niño estuve, iba, pues venía cuando estudiaba en la secundaria, cuando estudiaba medicina, venimos muchas veces. Desde que Pichilemu era una cosita chiquitita, pueblerina, no había ni surf ni nada, era simplemente que se caleta y la gente se bañaba, la gente venía a veranear. Antes de que fuera lo que venía. A veranear, claro. Y el Cahuil, que está a 14 kilómetros al sur de Pichilemu, era la salina, básicamente. Era conocido por la salina, porque ahí, bueno, mi papá, que nació y todo allá, trabajó desde muy niño en la salina, una zona compleja porque el frío, la humedad, hay que estar metido en el agua todo el día, no era fácil. Vengo de raíces bien humildes, quiero decirle. Mi madre era costurera de Angol y mi padre salinero, obrero, no dueño de salina, no dueño, sino que obrero de las salinas de Cahuil. ¿Eso marca también su interés por el lado social también? Sí, lo que pasa es que yo vengo de una cuna humilde. Mi papá nunca tuvo formación profesional, fue funcionario del Banco del Estado, se fue a hacer el servicio militar a Santiago, se quedó, conoció a mi madre, 2 hermanos casados con 2 hermanas. Ellos se fueron a vivir a San Miguel y ahí me crié yo. Y veníamos acá a Pichilemu, acá periódicamente a ver a la familia, en fin. Pero en una comuna también popular, donde yo me crié en Santiago, la zona sur, en San Miguel. San Miguel. Y con esfuerzo. Mi padre, funcionario del Banco del Estado, venía de abajo, y mi madre costurera. Y ella, claro, yo la perdí tempranamente, porque le dio un cáncer mamario. Murió cuando yo tenía 11 años, ella tenía 39. Entonces y era hijo único. Entonces fue una cosa bien dolorosa, muy fuerte para mí ese tiempo. Y después mi padre se reenamora y se casa 3 años después. Y ahí nace mi hermana, y tiene hoy día 48 años, o sea, es una historia larga. Y luego, porque tenía buena cabeza, como se dice, logré que me fuera bien en los estudios de la enseñanza media, después entré a medicina en la Universidad de Chile.
y me recibí de médico. Después hice la especialidad en medicina interna y hematología, que es enfermedad de la sangre. Y paralelamente una carrera gremial también en el colegio médico que usted ahí relató de los lugares que he estado. Senador, vamos a entrar en materia, ¿le parece? Bueno. Hoy tenemos de presidente a un ex dirigente estudiantil. Sí. Marcó, ¿no es cierto?, presencia con otros dirigentes más que también llegaron a ocupar ciertos cargos de representación. En su caso, usted también fue dirigente joven. Sí. Y en periodos no tan fáciles como actualmente puede ser en un cierto tal en democracia. ¿Cómo recuerda esta experiencia de ser dirigente en ese periodo particularmente de la historia? Arriesgado, porque había que de verdad poner en juego la vida, a veces. No digo que todos los días, pero la gente más joven es difícil que imagine una dictadura, o sea, la supresión de todas las libertades, de todo el derecho de opinión, la persecución por los organismos del Estado, servicios de inteligencia del Estado. Y por lo tanto, el que levantaba de algún modo la cabeza, el que asomaba, era callado, era secuestrado, asesinado, torturado, exiliado. Esas cosas ocurrían. Entonces, yo que me formé en un colegio católico, empecé a hacer, desde yo diría los 14 años más o menos, en la enseñanza media, una toma de conciencia respecto a mi vocación social, digámoslo así, siendo muy adolescente, porque la fe católica me llevaba a mirar mi país, mi entorno, qué estaba pasando. Con una preocupación distinta. Claro. Y de ahí fue surgiendo el bichito de decir, bueno, ¿y por qué no? Y como tenía algunas pastas de líder, como que me seguían mis compañeros, qué sé yo, fui a poquito amasando esto. Lentamente tuve un liderazgo en la misma comunidad católica del Miguel Los Prados, la comunidad merenista. Fui líder pastoral, es el nombre que tiene. Sí. Lo seguí siendo en la universidad, incluso en la misma escuela de medicina de la Chile también. Y luego empecé a tomar ya caminos más políticos. Estando en la universidad, yo tenía alrededor de 20, 21 años y ahí fui abriéndome ya en clandestinidad. No había nada legalizado, no había nada, estábamos en plena dictadura, estoy hablando del año 81. Y así me fui acercando y en esos tiempos también corriendo algunos riesgos, a pesar de que otros lo corrieron mucho más que yo. Y teniendo esta necesidad de trasladar también mi vida, no solo al metro cuadrado, ser un estudiante de medicina que da como un estatus, en fin, a pesar de que yo venía de extracción más humilde, pero mirando mi país, mirando la zona, mirando qué venía en un momento tan áspero para Chile. Claro, y viviendo en una comuna como San Miguel también, que tenía una historia. Una historia, por supuesto que sí. Senador, pasando a un tema ya más de contingencia más actual, usted fue un actor relevante en el tema de la ley de ISAPRES. Muy relevante. ¿Qué sensación le deja la ley, así como está ahora, como está funcionando, y qué aspectos podrían ser mejorables de ella? Bueno, yo me abstuve en la votación final. Pese a que trabajé para construir una buena ley, le pedimos una sola cosa a la ministra y al gobierno, que era tomar ese proyecto para no solo hacer un acuerdo financiero que rescatara las ISAPRES de la crisis que tenían, sino que fuera una oportunidad para una reforma. O sea, para un cambio más estructural. No quiso nunca el gobierno. Y luego en la recta final hubo también, yo diría, muchas prebendas, mucha sensación de ir al rescate, a veces en condiciones que eran poco dignas a mi juicio. Por ejemplo, tener un indicador de alza de precios muy elevado para los próximos 3 años, tener una prima adicional de encarecimiento de costos, no poner más mano dura en el fin de todas las preexistencias, de las carencias, la selección por sexo, por edad, por enfermedad, los pecados capitales que trae el sistema. Todos los castigos que tiene el sistema. Yo no noté la fuerza del gobierno, sinceramente, entonces no tenía un gran argumento para aprobar, así como estaba. Dulce de agraz porque creo que quedó bien un capítulo, que es el de FONASA, que iba dentro de esa ley, que es una nueva modalidad de atención que empieza a regir ahora en el segundo semestre, que yo creo que va a ser una novedad interesante para mucha gente de clase media, que va a tener una red de prestadores privados a elegir, que va a tener una suerte de prima chica adicional para tener más cobertura en las atenciones, pero gente de FONASA, donde está el 80% de la población. Y amargo porque yo creo que no se llevó la exigencia ciudadana de ojalá haber puesto fin a la ISAPRE. Si usted me pregunta, igual que la FP, ojalá haber puesto fin de una vez por todas, porque ya a esta altura ellos ya más de 40 años han ganado lo que han querido, les tocaron las vacas flacas, se hizo la ley, pero claro, la ley sonó mucho a un salvataje.
Y eso a mí no me pareció y por eso quedé entrecruzado de alguna manera. Exacto. Bueno, que fue un poco la sensación con la que quedó la gente en general respecto a la ley, ¿no es cierto? Sí. Con esta idea del salvataje más que de haber modificado el sistema de una forma distinta. Lo llevo a un plano que está siempre muy presente en la discusión de la agenda, tanto semanal como mensual y en los últimos años también, que es el tema de la seguridad. Pero lo vamos a abordar desde un punto de vista, creo yo, que tiene que ser como más profundo, no yendo a los eslóganes, ni un poco a los elementos más rimbombantes. En la región particularmente le ocurrió ciertos hechos que han llamado la atención nacional, por cierto. Y ¿cómo ve usted la región desde el punto de vista, por ejemplo, la llegada del narco, de los sicariatos? ¿Lo siente como un peligro ya presente o con ciertos indicios? Pensando en algunas medidas de corto plazo, algunas medidas de ahora y otras de largo plazo. ¿Cómo ve este tema particular? No, yo creo que esto se nos vino encima, está instalado. Yo creo que lo que años atrás, 10 años atrás, si estuviéramos hablando, diríamos que esto estaba en las series colombianas, centroamericanas, una cosa que en Chile nos sentíamos muy al margen todavía de un crimen organizado de esta envergadura. Incluso a inicios de este gobierno, el ex subsecretario, que hoy día está en prisión preventiva, en un momento negó que en Arica, en Iquique, hubiera presencia del Tren de Aragua. Estoy hablando del año 2022, lo descartó. Mire cómo ha sido la historia. Mira, respecto a cómo esto, aquí en O'Higgins, no en Arica. No en Arica. ¿Cómo estamos ahora? Con la cárcel de O'Higgins, de Rancagua, llena de estos caballeros del Tren de Aragua y otros clanes, pero de alta peligrosidad. Entonces esto se instaló. Chile está reaccionando tardíamente al fenómeno. Está reaccionando, sí, pero yo creo que sin toda la fuerza suficiente para mitigar y frenar un fenómeno que está en expansión. ¿Por qué? Estos son mercados, en lógicas de mercado. Son mercados oscuros, son mercados siniestros, pero son mercados donde los grupos que antiguamente todos entendíamos que el que se dedicaba al robo era robo, el que hacía un lanzazo era un lanzazo, el que hacía reducción de especies estaba en el mercado persa, en la feria libre, el que hacía proxeneta, prostitución, tenía otro rubro. El que se dedicaba a las joyas era un ladrón de joyas. Así estaba especializado antes el sistema. Y los que cometían delitos de sangre, ya el criminal era otra cosa. Entonces, había una estratificación del delito. Eso hoy día no existe. Hoy día es una plataforma de multipropósito, el delito, donde estos grupos organizados no tienen límites y distinciones. Pueden desde hacer un simple hurto hasta matar a alguien, ¿verdad?, sin problema, o ejecutarlo, o torturar a alguien, o hacer un soborno, hacer una extorsión, hacer un secuestro, porque ya los códigos, estos códigos que antes había, que los ladrones, porque así era antes, los ladrones se clasificaban y se preocupaban de separar quién era cada uno, había estatus dentro del ladrón, ¿no?, del delito, me refiero. Eso se acabó, entonces tenemos un sistema donde el valor de la vida se ha depreciado. Ya hoy día primero se dispara y después se pregunta o se ejecuta, donde hay copamiento de territorio, donde hoy día estos grupos se instalan en un territorio porque son mercados de venta, de droga, de otras especies, se instalan, sacan todo por el lado y se dedican después a apoderarse y controlar ese territorio en toda la línea, completamente. Esos son fenómenos de reciente data en Chile y en O'Higgins. Y O'Higgins sigue la suerte de Santiago. O'Higgins no está a 1000 kilómetros de Santiago, entonces está siguiendo la suerte, sobre todo del delito en la zona sur de Santiago, San Bernardo y otras comunas donde se ha trasladado, se ha desplazado a nuestra zona y por algo tenemos aquí comunas como Granero, Rancagua, San Fernando, que están en la zona roja del crimen organizado. Usted mencionó un fenómeno bien importante, que es este concepto de llegar tarde, ¿no es cierto? Nos ha faltado en eso, independientemente del gobierno y coalición que esté presente, ¿no es cierto?, liderando el gobierno, ¿ha faltado una política de Estado o una visión como a largo plazo respecto a este tema? Mire, lo que pasa es que el estallido social respecto a las fuerzas de orden marcó un antes y un después. Hoy día conversábamos con me tocó ir a ver al general director de Carabineros, por la dotación, la escasa dotación que hay en Chile. Hay 50.000 carabineros más o menos en Chile, aquí hay 2.000 en esta zona. Entonces él me decía, mire, después del estallido, la relación entre ingreso y egreso
era 1:3. Entraba un carabinero a la fila y se iban 3. Post estallido. Estamos hablando después del 2019 en adelante. Hoy día, más o menos estimado, estaba en 1 a 1,5. Todavía es un poquito más la cantidad de los que se van de los que ingresan. Y aquí influye el factor económico, el factor reputacional, claro, las estigmatizaciones, la jubilación más joven, la búsqueda de nuevos horizontes, el hacer un empleo que, si bien está bien catalogado por la ciudadanía, es un empleo de mucho riesgo, donde se corre un riesgo, además, ¿no? Es un riesgo ya en cualquier minuto para un carabinero. Antiguamente uno decía el carabinero es el que está ahí en la calle, dirige el tránsito, está de punto fijo. Hoy día el carabinero es una figura que es un soldado de todas las batallas, claro, en cualquier instante. Entonces tenemos un problema de atracción, de motivación para tener más carabineros en nuestro país. No, yo no digo que no haya motivación. Para ser oficial, no explicaba, 1.000 postulantes para oficial, rango de entrada alto, y ingresan 130, y postulan 1.000. Pero en la boca ancha, que es ya la tropa, el carabinero raso, qué sé yo, se quedan cortos, son 2.700 al año, los nuevos carabineros. Ellos podrían llegar incluso hasta 6.000. O sea, hay todavía una tendencia que, si bien mejora, no logra mejorar el ingreso por sobre el egreso. Y el egreso es por renuncia voluntaria, por horizonte económico, por traslado geográfico, jubilación a veces anticipada, por enfermedad profesional. Y las menos ahora, pero después del estallido eran más, la renuncia voluntaria. Hoy día son menos porque se aguantan hasta tener ya la jubilación. Pero son todos los factores que influyen en esto. Vamos a un tema identitario de la sexta región, bueno, en realidad de gran parte de Chile también, pero que es polémico y es importante tener, ¿no es cierto?, la opinión respecto a esto. En otros países se han prohibido las corridas de toros. En España esta semana el Congreso votará en la eliminación de categorización de patrimonio cultural de las corridas de toros, y en Chile hay proyectos de ley que van, digamos, en direcciones más o menos parecidas, pues algunos son con alguna sutileza o diferencias muy mínimas. ¿Cómo se aborda este tema considerando la realidad de nuestra región, por ejemplo, y que Rancagua, siendo la capital regional, tiene nada más ni nada menos que el campeón nacional? Mire, yo le tengo respeto a la gente que hace esta actividad. No me atrevo a decir que es un deporte. No llegaría tan lejos. Hay una mirada de maltrato que cualquiera que le haya tocado ir a un rodeo sabe que hay unos caballos que tienen que perseguir un novillo, en fin, lo acorralan. No digo que esto sea a golpe, pero hay fricción. Entonces, a mí particularmente no me entusiasma mayormente el rodeo. No soy ni socio, no lo desprecio. Le tengo respeto a los que están en esa actividad. No la fomento mayormente. No he ido nunca al Champions, por ejemplo. A veces me ha tocado en alguna comuna, alguna actividad de paso para el 18, qué sé yo. Pero yo creo que estamos en un momento en que la sociedad es legítimo que se plantee ciertas cosas, sobre todo en un momento en que el animalismo, el cuidado de la mascota, la protección de los seres vivientes, es parte también de una nueva cultura que naturalmente la gente la ve como atractiva. Hoy día hay mucha gente, mujeres, que prefieren tener mascota a tener hijos. Perdone que lo diga así, sí, pero ocurre. Hay familias que giran y sienten que es una prolongación de la familia las mascotas que tienen. Hay en eso un nuevo mundo que yo no he vivido desde el inicio, porque esto viene en los últimos 15, 20 años. Entonces, en esta zona, yo no podría ni descalificar a aquellos que están en el rodeo, no los voy a atacar, no voy a decir que son unas maltratadoras de animales, que es algo despreciable, no. Pero tampoco me piden a mí que haga el mayor fomento de la actividad. No sé si me explico. Totalmente. Tema re complejo en general, quizás porque se ven pocas luces de solución o como decisiones más fuertes a nivel político en general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la corrupción. Lo hemos encontrado con temas de municipios, caso de Rancagua, ¿no es cierto?, con los jugadores de Colo-Colo, lo que pasó en Rancagua también. Más allá de la percepción de la ciudadanía, que siempre está con la idea de que esto está ya cubierto en todas partes, que es un tema terrible, y casi al mismo nivel de la inseguridad de las personas, ¿no es cierto?, se siente que la corrupción está a un nivel
altísimo su percepción respecto de eso, o que en realidad es un tema que podemos frenar rápidamente todavía si es que damos en los clavos que hay que dar. Sí, esto sí que tiene arrastre, ¿eh? Tiene historia en nuestro país. Las instituciones más corruptas en Chile, lo dice la Fiscalía, son los municipios. Exacto. Después, bueno, ¿qué quiere que le diga? Los gobiernos regionales han pasado cosas, no en todo, caso convenio, qué sé yo. Yo diría que en entidades donde hay un mando de concentración de poder muy vertical, donde existen pocos contrapesos, hay más posibilidad de que haya corrupción. Mientras más colegiado es el organismo, es más difícil porque hay demasiados ojos mirándose. Pero cuando hay mandos verticales, como ocurre en los municipios, los concejales tienen un rol, pero más atenuado, no tienen mucho poder los concejales, aunque tienen facultad de fiscalización. Entonces, yo creo que ahí están los problemas en nuestra democracia. En parte, tenemos que caminar más a organismos colectivos que permitan hacer una autorregulación más eficaz, delegar menos poder unipersonal y tener una buena mirada de auditoría del Estado. O sea, que el Estado esté siendo observado desde afuera, la Contraloría es el órgano natural, para saber realmente cómo hacerlo. Por ejemplo, en los municipios el foco está en las corporaciones municipales. ¿Por qué? Me dirá usted. Porque son corporaciones privadas. Entonces, ahí se produce el intersticio donde con norma privada se pueden hacer tratos directos, se pueden hacer ciertos convenios, licitaciones. La modalidad de alguna manera permite, entre comillas, una apertura que no tiene el Estado propiamente tal que el municipio. Un servicio público está obligado, el estatuto administrativo está obligado. Es más difícil. Pero cuando hay una brecha de libertades que alguien puede aprovechar en función de su cargo, de su poder, se generan estos problemas. Yo creo que la corrupción está muy instalada en Chile. Aquí somos más cínicos en nuestro país. Aquí nos escandalizamos de la corrupción en Argentina, que es muy grande. Pese a que el caso argentino es inverso a Chile, el aparato del Estado en Argentina es un aparato, pero 10 veces más poderoso que el aparato del Estado en nuestro país. Pero sin embargo la corrupción es al estilo también argentino. Es muy instalada, es ya demasiado parte del paisaje. Y en eso, senador, ¿siente usted que los partidos políticos le han sacado barata? ¿Que no han asumido los costos que tienen que asumir en esto? Como que se han desligado un poco, así como que esta fuerita, esto no... Y como que han pasado un poco, como se dirían los jóvenes, un poco piola en esta pasada. Lo que pasa es que yo creo que hay dos momentos. Hubo un momento en que los partidos políticos, después del 90, recuerdo usted, tenían financiamiento privado. Y ahí nadie miraba, nadie sabía qué pasaba. Cómo la plata corría, nadie. Porque cada uno se arreglaba como pudiera, los partidos buscaban sus ayudistas, sus financistas. Nadie le rendía cuenta a nadie. Vino después la ley de partidos políticos que fue ordenando esto y estableció un financiamiento del Estado, marcado, con dinero vigilado, controlado, y ahí apareció el CERVEL, Servicio Electoral, que ya empezó a tener un rol y eso colocó un límite, colocó un perímetro. Pero siempre aparecen nuevos problemas. Entonces, ¿qué problema hay ahora? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay 22 partidos. El origen de la mayoría de los partidos nuevos está en diputados que fueron elegidos por un partido, renunciaron en el camino, crearon otro partido al cual lo mantienen o vuelven a crear otro después y lo hacen a veces con el incentivo del financiamiento estatal. Porque hay gente que uno dice, bueno, ¿y por qué se lanzan a una carrera presidencial? Está de moda ahora que vamos a tener elecciones. NN, yo junto a las firmas, porque hay dinero público. ¿Por qué se presentan candidatos a veces ni siquiera a quién le ha ganado este? ¿En qué partido es este? Bueno, nadie conoce este partido y se presentan porque van detrás de una ganancia del financiamiento estatal que es obligatorio para aquellos que cumplen la regla de competir. Les vaya bien o les vaya mal, porque usted sabe que un candidato le dan más o menos 1.200, 1.300 pesos por voto. Exacto. Más lo que le dan al partido. Entonces se generan incentivos perversos. A eso voy. Cada sistema tiene, yo creo que es mejor un sistema regulado por el Estado, pero creo que hay que ponerle cortapisas. Por eso yo soy partidario de un cambio de sistema político, donde los que son díscolos o tránsfugas que van cambiando, no de opiniones, sino de partidos, se van cambiando de caballo, pierden el escaño. Como ocurre en muchos países, en Uruguay, en muchos países ocurre lo mismo. Usted entró por un partido A, se sale del partido A, usted deja de ser diputado o deja de ser senador. Porque a usted lo llevaron bajo los criterios, las normas de ese partido.
Si usted es independiente, corre la misma suerte. Y no pueden haber partidos que tengan por debajo un umbral, por ejemplo el 5% de los votos, o menos de 4 o 5 diputados. ¿Por qué va a existir si usted tiene una marginalidad de votación? Y va a tener financiamiento del Estado, a propósito de eso. Bueno, son las cosas que están aquí por delante para discutir. Senador, estos días hemos sido testigos de uno de los temas más complejos que hemos tenido desde el punto de vista político, que tiene que ver con la pérdida del escaño de la senadora Isabel Allende. Y la pregunta muy concreta, muy simple también, ¿cuál responsable es la moneda de esta situación? Tiene responsabilidad. No digo que la senadora no, ni con la familia no eximo de responsabilidad a la familia, que también tenía abogado y se pudo divertir. Pero, así como cuando usted vende un inmueble, ¿quién lleva el peso de la prueba? ¿El vendedor o el comprador? El comprador, pues. El comprador se preocupa de la escritura del conservador, del banco, de la tasación. Sí, pues. Entonces, cuando aquí había un equipo del Estado de varios ministerios, bienes nacionales, patrimonio, cultura, Secretaría de la Presidencia, entonces uno dice... Y claro, sin eximir, reitero, la culpa es compartida, pero había aquí un verdadero ejército de abogados donde una de ellas ya admitió, la más importante, admitió que sabiendo que había una inhabilidad, no le comunicó a su jefe. ¿Quién es el jefe? El presidente de la República. Porque la persona que le lleva la carpeta al presidente en la moneda es esta abogada. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué país estamos? Estamos en el país donde las culpas se admiten y se reconocen cuando el Estado llama a las personas a cumplir la ley. Si yo a usted lo llamo a no pasar con luz roja, a portarse como un hombre civilizado, no maltratar a una mujer, cuidar a los niños, y todas esas cosas. Si yo a usted, como ciudadano, el Estado le invito a eso, yo no puedo dar un testimonio en contra de ese predicamento en mi propia casa. Que yo tenga personal que admite que conoce una norma ilegal, no me dice a mí, pasa lo que pasa, y yo la cuido, además, y la protejo. Salgo a decir que es una funcionaria brillante y que nadie la puede tocar. A ver, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Entonces, sin ser una persecución contra esa abogada, pero yo creo que en estos días que se ha ido sabiendo más, que ya la cosa se ha ido abriendo, no por un afán persecutorio, pero yo creo que tuvo más responsabilidad en este caso el comprador, que era el gobierno de Chile. Era una buena idea. Si usted me pregunta a mí, ¿era una buena idea? Es una buena idea. Era una buena idea. Convertir una casa de un expresidente en un museo de la memoria, fantástico. Procedimiento, pésimo. Desprolijidades, horribles. Vale. Costos políticos, claro, sacaron a la ministra de Bienes Nacionales. Nadie se acuerda mucho de ella. Salió la ministra de Defensa, nieta de Salvador Allende, y ahora sale la hija. Caramba. Entonces, yo no voy a caer en esto de echar la culpa al empedrado, todo es culpa de los demás. No, tampoco voy a echar la culpa al Tribunal Constitucional. Hoy día salió el fallo. Vi los considerando, están en su derecho, ellos consideraron que el acto estaba consumado. Vale la pena decir, porque el voto de minoría también es importante, el voto de minoría dice que no estuvo perfeccionado ni consumado porque no se hizo la inscripción en el conservador, ni se emitió el decreto final del presidente de la República ya con la transacción hecha. Ya, eso es jurídico, no voy a meter en el debate jurídico, las cosas ya están como están y yo creo que todavía estamos en un cierto desarrollo de efectos, lo que este episodio tan doloroso para la colectividad en que yo estoy y para el país, porque hay un mundo de izquierda, un mundo que además, ¿quién va a decir que Isabel Allende o la familia Allende hayan jugado a las pillerías en su vida después que murió Salvador Allende, anden buscando un negocio? ¿Aquí se cometió un error de buena fe? Sí. ¿Grave? Sí. ¿Costó lo que costó? Sí. Yo no impugno el fallo, no lo comparto enteramente, pero no lo impugno. Pero políticamente se cometieron errores y desprolijidades graves en el gobierno, que llevaba el peso y la iniciativa. Fue el gobierno el que le dijo a la familia Allende: yo quiero comprar la casa. Fue el gobierno, no andaba Isabel Allende ofreciendo la casa por las calles. Sí, y respecto a las señales, senador, ¿qué le parece a usted, si lo entiende como una señal negativa, que ese mismo día Gonzalo Vinter y su partido aparecen proclamados como... ¿Cómo es esa señal? ¿Cómo se entiende? ¿Es señal a fin de cuentas? Es de muy mal gusto, porque es como si yo le digo, mire, dentro de las amistades o de la familia, hay gente que son todas diferentes, las familias no son un ejército.
cuando uno está de duelo y el otro al mismo tiempo, a la misma hora, sabiendo del duelo, hace una fiesta. ¿Qué es esto? Yo no digo que hubieran suspendido, porque esto fue en el desarrollo de la tarde, el jueves pasado, hace una semana. Pero una mínima precaución, un llamado, una cautela, haber morigerado el tono. Pero se hizo como que nada hubiera pasado. Esa proclamación, que está en su derecho, hay varias candidaturas, pero yo creo que es de pésimo gusto, porque si hay gente de la cual yo me digo socio, compañero de ruta, de coalición, y ve lo que está pasando, salió en todas las noticias, desde las 5 de la tarde de ese día, igual yo sostengo todo y a las 9 de la noche hago un discurso al país y yo no aludo a nada de esto. Mire, después pueden venir todos los pésames, al otro día, las llamadas, las condolencias, ya, pero el daño está hecho. No estoy calificándolo de algo ya terminal, porque las relaciones se mantienen, hay un diálogo, no es el Frente Amplio mi adversario, ni mucho menos, pero creo que es una falta de sensibilidad y de afecto societal, por decirlo así, cívicamente hablando, de mala forma. Senador, electoralmente la derecha ha crecido, y un sector particular de la derecha, quizás mucho más extremo, como se le suele llamar aquí en Chile, ¿no es cierto?, ha crecido bastante electoralmente, incluso en nuestra región, también ha ocurrido ese fenómeno. Considerando que la izquierda tenía patrimonialmente hace mucho tiempo ciertos relatos con los sindicatos, con las, no sé, con dirigentes juveniles, con los temporeros, que han tenido también este tema, ¿no es cierto?, de ser ocupados extranjeros, muchas veces con pagos miserables, con otras condiciones muy malas. ¿Cómo analiza el fenómeno este de la falta incluso de ciertos rostros nuevos o ciertos aires, no digo relatos particularmente, pero que aparezcan dirigentes nuevos que tengan, obviamente, su casa en el territorio, que tengan una identificación con las situaciones que pasan en los territorios? ¿Cómo analiza usted este fenómeno electoral y, en cierta medida, cómo analiza el rol de la izquierda en esto? Muy importante su pregunta, porque, por ejemplo, el estallido social, que ya lleva 5 años, algo más, brota en un momento, el gobierno de Piñera, en un momento de eclosión, o sea, en un momento anti-establishment, anti-orden establecido. Este fue un grito desgarrador, que hasta ahora la teoría conspirativa de que fueron estos, no está claro. No está claro que aquí hubiera habido un urdimiento hasta el último detalle para que hubieran atentado al metro. Que hubo conexiones digitales, sí, coordinaciones informales, sí, pero aquí no estuvo a la cabeza el Partido Comunista, ni nada raro. Ni el K-pop. No, esto superó eso, fue una ola que hizo que el país abriera otro horizonte y dijera, ¿sabe que a mí me carga el orden establecido? Aquí hay demasiada desigualdad. En Chile hay demasiados privilegios para algunos, demasiada pobreza para otros, basta. Ese fue lo que yo, así en pocas palabras, desprendo del estallido social. Luego de eso, una parte de la izquierda se monta en ese escenario. Y, no habiendo sido protagonista, toma lo que se llama el octubrismo, toma esta rebeldía y creo que la capitaliza bien el Frente Amplio. Porque recuerde que después vienen las elecciones, viene el primer plebiscito, que se ganó 78% a favor de que hubiera una nueva constitución. A todo esto, la nueva constitución, si usted me dice la gente fue al estallido para cambiar la constitución, yo le digo no. La gente exactamente no sabía por qué estaba en las calles. Tenía una indignación profunda contra el orden establecido. Pero la gente no salía a las calles con bandera para cambiar la constitución. La salida de la nueva constitución fue una salida política para evitar el estado de sitio, para que lo digamos en buen chileno, que Piñera estuvo al borde de decretarlo porque el país estaba incontrolable en un minuto determinado. Y fue una salida política que a lo mejor era la necesaria, era cambiar la primera ley, que es la Constitución, ya. De ahí en adelante vienen todo un cambio porque vienen momentos de farra de unos y de otros, digámoslo así. Farra de la izquierda más anárquica o más dura, que tiene una mayoría en la primera convención, tenía todo para poder hecho, y resulta que se dieron demasiados gustos personales, hicieron una utopía, no le hizo sentido a la ciudadanía el texto que se escribió. Después hubo parte del mundo nuestro, mío, que dijo sí, pero con reforma, aprobemos, pero con reforma. Una cosa media tibia, media extraña. Se renegó a los 30 años de la concertación, que hay un pecado de omisión de todos nosotros. Yo me incluyo también en el mea culpa. Luego se rechaza. En septiembre del 22, el presidente llama un segundo proceso. Ese segundo proceso, como el péndulo, lo gana la derecha republicana. Lejos.
2/3 de ese consejo lo gana la derecha republicana. Segunda farra. Teniendo todo, nuevamente incurren en el error del chauvinismo, de hacerle a la pinta de los que eran los triunfadores adentro. No tuvieron tampoco sintonía ciudadana y fracasan en el plebiscito de salida en el segundo. Y nos quedamos en el mismo estatus de constitución. Ya, le explico esto porque las izquierdas y derechas han fluctuado también acorde a estos fenómenos históricos que hace poco estamos terminando. Hoy la derecha tiene 2 o 3 vertientes muy reconciliables entre sí. Chile Vamos, Matei, republicano, que va a ir a su tercera aventura presidencial con un grado de desgaste, con una escisión, que es el mundo libertario, que viene de los republicanos, crea otro partido, tiene otro liderazgo como el Kaiser, que le ha ido hasta ahora más o menos bien en la encuesta, se siente más arropado. Ellos no tienen un punto de conexión, se recriminan muchamente y probablemente van a ir a toda la primera vuelta. Y eso es un fenómeno que no habíamos visto antes. Los que somos de izquierda siempre mirábamos a la derecha como al final se unían siempre. Siempre la derecha cerraba fila y era la izquierda la que estaba desperdigada. Ahora, fíjese usted, hay varias izquierdas, por lo menos 2, ¿no es cierto? La izquierda del Frente Amplio, Partido Comunista, y otra izquierda que se llama Socialismo Democrático. Estamos en el mismo gobierno, tenemos opiniones, y ahí está la prensa, las opiniones distintas que a veces tenemos, no somos enemigos, pero tenemos posiciones distintas, muchas cosas. Mire usted lo que está diciendo la candidata, a quien le tengo mucho respeto, Janet Jara, respecto de Cuba, que claro, ella dirá ahora que yo soy candidata en Chile, no soy candidata en Cuba, ya, pero la mirada de los derechos humanos es la misma, aquí es la que dirá la G o es otra. La mirada de Venezuela es la misma o es otra. Y entra en un terreno fangoso, donde cuesta explicar ciertas afirmaciones, como que Cuba es democrático, por ejemplo. Entonces, en este espectáculo, una cantidad de gente se resta en voto obligatorio y dice, yo no quiero saber nada. Desprecio toda la política porque no sirve para nada, ni la izquierda ni la derecha. Y yo creo que debe haber un 25% a lo menos de gente que piensa así, de distintas generaciones, pero más jóvenes, menores de 30, 35. Luego, los que tienen adhesión tratan de seguir una cierta línea, el voto obligatorio los obliga, de algún modo, valga la redundancia, a tener que participar, pero tenemos un sistema fragmentado en muchos grupos, tenemos un sistema que convoca poco, porque hoy día la sensación de que el que está en política no le habla al sentido común, sino que le habla a su élite, a su nicho. Si yo soy muy de izquierda, le hablo a mi nicho muy de izquierda. Si yo soy muy de derecha, le hablo a mi núcleo, no sé, pinochetista, duro. Y esa política de nichos le ha hecho mal al país. Yo creo que ha generado demasiado cruce. No hay hoy día partidos del espectro medio o el espectro de lo que fue la democracia cristiana en alguna época de gloria. O sea, hoy día usted es de izquierda o si es de derecha porque el centro político se licuó. No hay partidos que representen hoy día el centro político, aunque hay aspirantes, la misma DC, los demócratas, qué sé yo, pero este sentido de buscar un punto obedeció más bien a la Guerra Fría, de la época de los años 60, 70, después en los 80 la dictadura, emergió con fuerza el centro político en Chile. Piensa usted que en los 90 y los 2000 la democracia cristiana, sí, el partido por excelencia del centro político fue hegemónico. Y hoy día está disminuido drásticamente, severamente. Entonces, creo que en estas polaridades, mire usted el mundo, para cerrar, hoy día tenemos una guerra loca comercial entre China y Estados Unidos. En Estados Unidos con un señor que tiene el voto popular, una de las elecciones más votadas en Estados Unidos, el señor Trump, y el señor Trump se comporta como un verdadero matón de barrio. Perdone que use estas palabras, pero hace y deshace, ironiza, se burla de los países, dice que tienen que ir a besarle el trasero, dicen que hacen filas para poder negociar de rodillas con ellos. ¿Qué es esto? Se acabó el multilateralismo. La ONU hoy día no tiene sentido, no logra ni frenar una guerra ni nada. Los señores poderosos, los señores que antiguamente eran enemigos, ex Unión Soviética, Estados Unidos enemigo a muerte después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy día resulta que Putin y Trump se entienden. ¿Y sabe por qué se entienden? Por esto. De aquí no hay ideas, no hay proyectos políticos, ni nada. Eso es lo que se desnuda de alguna manera en el escenario mundial. Senador, hay un tema muy relevante en estos tiempos a nivel nacional que tiene que ver con la inmigración, tanto regular como irregular. Lo que llama la opinión pública muchas veces es cómo se controla el tema de la inmigración, comillas, obviamente irregular, que ha provocado en nuestro país en los últimos tiempos altas dificultades.
tenemos antecedentes como el caso del ex candidato presidencial empresario Francisco Javier Arrasuri, donde esta figura de los trabajadores que en realidad eran supuestamente estudiantes de intercambio ya provocaba ciertas señales de lo que estaba pasando con cierta explotación del trabajador extranjero. Nos encontramos ya también con una situación que tiene que ver con la venta de una niña aquí en Rengo, supuestamente una familia, ¿cierto?, que la contrata como su ama de casa o como su sirvienta. ¿Cuál es su visión respecto a este tema? Aquí hay un problema de culturas que vienen asociadas al delito importado. O sea, códigos que son muy ajenos a la idiosincrasia chilena, donde nosotros 10 años atrás era difícil que viéramos extorsión, secuestro, en forma organizada y sistemática, sicariato, trata de personas. No eran temas en Chile en general. Yo le diría hace 10 años atrás esto era una cosa exótica, si ocurría. Entonces es parte de un modo de actuación del delito de migración venezolana, colombiana, especialmente donde hay escaso respeto a la vida en general, donde hay una capacidad de crueldad mucho más grande que la imaginación y la mente de todos nosotros, donde la actuación para hacer una infinidad de delitos del mismo equipo no se diferencia mayormente, le da lo mismo, todas las posibilidades que puedan tener para ganar poder y dinero, llevan a situaciones como esta que para nosotros parecen verosímil. Pero en otros lugares, desgraciadamente, que nosotros miramos muy a distancia, existen tráfico de órganos. ¿Qué quiere que le diga? Hay tráfico de órganos. En Chile no hay tráfico de órganos. En Chile la gente se puede trasplantar, hay un banco de donantes, hay una cosa organizada. Pero hay países hermanos y vecinos donde sí existe eso, y donde existe la trata de personas, la trata de mujeres, comercio de toda naturaleza, de seres humanos. Nosotros tampoco estábamos acostumbrados, salvo en la dictadura, había en casa de tortura. Hoy día las bandas tienen lugares de casa de tortura para aplicársela a los que los traicionan a ellos mismos. Imagínense lo que estamos hablando, o sea, es el castigo al interior de ese ejército. Todo eso llegó. Entonces, no digo que esto esté masificado, no le voy a echar la culpa a todos los migrantes de esto, pero es parte del fenómeno de criminalidad organizada con los trenes de Aragua y póngale todos los demás trenes y bandas que tienen ese tipo de cultura y que desgraciadamente impregna y permea a la sociedad chilena porque es inevitable. Fíjese que nos decía hoy día el prefecto PDI de la zona cómo los reos que salen de la cárcel modelo Rancagua, que son de otro país, terminan muchos de ellos quedándose en Granero, una ciudad que tiene muchos migrantes, en la zona, con su familia, y muchas veces los ramales están en la misma familia. Siguen los ramales del mismo delito en la familia. O sea, esto hoy día en la familia, los descendientes, sí, también. Eso son cosas más novedosas para nosotros, pero están. Y nadie va a cerrar la puerta, que nunca más entre un migrante a Chile, eso es imposible. Si no, pregúntenle a los europeos, que tienen los problemas desde el África del Norte, asiáticos, qué sé yo. Pero tiene que tener un campo de regulación, sí, porque estas son cosas que superan todos los límites imaginables. Espero yo que esto no sea emblemático de más casos que estén ocurriendo. Por último, senador, le agradecemos. ¿Estamos terminando? Vamos terminando. Pues yo empecé a entusiasmar. Yo también. Mire, tenemos una pregunta súper interesante para usted, que tiene que ver con las batallas que quedan. Vamos a darle ese nombre a esta pregunta. ¿Qué temas pendientes usted va a impulsar, ¿no es cierto?, en lo que queda de su ejercicio, y que usted cree que son los más importantes que hay que llevar a la primera línea del trabajo legislativo? Yo creo que los temas de seguridad, que siguen siendo la amenaza principal de la ciudadanía en Chile, porque hoy día claramente ya no solo llegar a la casa, sino que qué pasa en la casa, cuánto riesgo tengo yo que en mi propia casa sea víctima de un asalto con violencia, con riesgo de vida, que todo eso lo hemos visto acá en nuestra región, no en Santiago, está ocurriendo. Yo creo que el reglamento del uso de la fuerza, que está próximo a salir, la ley de infraestructura crítica, que va a permitir incluso que Fuerzas Armadas puedan actuar, así como en la Araucanía o en el norte, también en lugares urbanos donde se requiera. La inteligencia económica, donde la derecha se ha negado sistemáticamente a abrir las cuentas corrientes. Ojo con esto, eso lo digo al público, porque hay gente que dice, eso es, cuando usted tiene sospecha, hoy día usted tiene que tener una orden judicial para abrirle las cuentas a un señor.
¿Por qué no lo puede hacer por la vía de la indagatoria cuando usted tiene sospechas de fraude de cuello y corbata, por ejemplo? Y la ley de seguridad municipal, que es clave, está en una etapa muy decisiva ahora, que permite el uso de armas no letales por personal civil entrenado en los municipios. Hoy día, a raíz de los problemas de dotación, perdamos la esperanza de tener más carabineros. La gente, uno va a todas las reuniones a la asamblea comunal y dice, yo quiero una comisaría aquí, y sale. Y traigan una posta también, y una escuela, alguien dice, después dice las viviendas, está bien. Pero en materia de seguridad, los problemas de carabineros hoy día van a terminar en 4 o 5 años más, quizás teniendo una dotación de carabineros acorde a la necesidad. Y por lo tanto el apoyo de los municipios es clave. No Vitacura, ni Las Condes, ni los Barnechea, que en la televisión todos vemos que tienen tremendas flotas de camionetas, de vehículos que se despliegan, hacen persecuciones. Ya, pero eso es la ley. Esta ley va a permitir emparejar esa cancha y que todos los municipios con más de 5.000 millones de inversión tengan equipamiento y colaboren. Porque es distinto que, no sé, aquí estamos en Requino, que haya camionetas municipales los viernes, los sábados, en todos los puntos donde hay. ¿Cómo no va a ser un factor disuasivo? Claro que ayuda. No digo que resuelva todo, pero facilita. Entonces, los temas de seguridad en esas dimensiones me parecen son claros. Y los temas de salud, de lo cual es parte de mi naturaleza como médico, profesión me he dedicado mucho a eso, requiere abordaje de lista de espera con mucha más fuerza. Esta es una de las regiones que tiene las más proporcionalmente grandes listas de espera del país. Tenemos una carencia de especialistas, estando al lado de Santiago, enorme en la región de O'Higgins. Tenemos un centralismo al interior de la región, donde la gente de Cardenal Caro, Colchagua, por estar más lejos del único lugar que tiene especialistas, que es el Hospital Regional de Rancagua, no llegan, no pueden estar a tiempo y mueren de enfermedades como el cáncer. Me parece a mí que el FONASA, que es el gran seguro público, debe proyectarse con más fuerza. Hay un proyecto de ley que está empezando ahora. Me parece que hay que ponerle control a situaciones que son de derecho social, pero que en las cuales se ha abusado, la licencia médica. La malograda licencia médica, que tiene un gasto infinito. Me parece a mí que es necesario que tengamos un régimen de médicos hoy día trabajando con dedicación exclusiva en los hospitales. No pueden los médicos ser taxis, que están un ratito en la mañana, después dan la consulta, después vuelven acá. Ese mercantilismo en la medicina tiene que no acabar, pero sí llevarlo a un sistema de estímulo en que tengamos una jornada completa con dedicación exclusiva, con médicos todo el día, operando todo el día en el hospital público. Y mano de obra para eso va a haber, interés va a haber, pero hay que atreverse. Y creo que ese tipo de cambios hay que hacerlo de una vez por todas. Y la atención primaria, que es la puerta de entrada, dotarla de mayor capacidad resolutiva. O sea, no puede ser que a la persona que le duele la guata la mandan al gastroenterólogo. A ver. ¿Y el médico general por qué no resuelve? O si alguien tiene una depresión, problema de salud mental, tiene que empezar una terapia ahí mismo. Hoy día se puede hacer eso. O sea, derivemos bien al especialista cuando corresponde, pero seamos más resolutivos en la puerta de entrada. Porque usted podría resolver el 80% de los problemas ahí mismo, en el consultorio, y no enviar al hospital a una segunda espera, una segunda cola. Por ahí estoy yo, más o menos, en esos temas. Y un bonus track. A que se entusiasmó, le hago el bonus track al tiro. ¿Habría alguna reforma en las nominaciones, por ejemplo, en el Poder Judicial? ¿Le gustaría echar un vistazo a ese tema? Sí, partiendo por los notarios. Los notarios es una reforma necesaria, ¿no? Hoy día los trámites notariales son caros, son burocráticos, generan una verdadera costra de intereses, de familiares, de amigos de los amigos, porque son todos nombramientos que lo hace el gobierno. Cualquiera que sea el gobierno, a petición de una corte, dice ya, yo de la terna elijo a este. Y si no, no me gusta la terna, saque la terna y le pido otra terna. Hasta que yo llego con el que yo quiero. Arbitrariedad. Hay mucho permiso que no requeriría notario, sinceramente. Hay cosas que son de trámite fácil, no requieren. Segundo, el registro civil. Yo también le haría un cambio, es parte del organismo del Ministerio de Justicia. El registro civil, que hoy día la identidad, el pasaporte, un conjunto de temas que debieran tener una automatización mucho más expedita, más rápida, y no las tremendas colas, la burocracia, el aparato. Y respecto a los jueces, yo creo que tendría que haber. Yo no soy partidario de dejarlo todo una especie de concurso público. Tampoco creo que los jueces deben meterse en política. La propuesta de la Convención Constituyente generaba una especie de consejo popular que nombraba jueces. No me parece. Tampoco soy del modelo norteamericano en que los fiscales, el que es fiscal de un estado al otro día es candidato presidencial. Exacto. Son famosos. O sea, en Estados Unidos la gente, para que sepa, se eligen por voto popular los fiscales. Usted tiene que ir a una elección, una campaña para ser fiscal. Ir a buscar electores en las poblaciones. No. Pero tiene que haber
un nivel que autonomice del poder, en este caso el Senado, que tiene mucho que decir en la Suprema, que separe un poquito más las aguas, que haya mérito con mayor fuerza que privilegio de nombramiento. Bien, senador, le vamos a dejar un par de segundos y minutos para que usted pueda dirigirse a quienes nos están observando hoy día en la tarde, antes de despedirlo como corresponde. Así que, senador, las pantallas son suyas. Yo muy agradecido porque lo he pasado bien, ha sido un momento agradable para conversar muchos temas que tú me has planteado. Lo felicito en Estación O'Higgins. Ojalá tuviéramos más tiempo y espacio siempre en la cosa pública de conversar las ideas que uno tiene, hacerlo en un tono, no digo evitativo del conflicto, yo en general yo soy bien peleador, no le hago el quite, pero sí de desarrollo de las ideas. Hoy día estamos en un mundo en que la gente ve una especie de álbum de fotos, ve el Instagram, ve esto, otro, la gente tiene poca capacidad de retención, tenemos poca capacidad de lectura, tenemos menor capacidad de aprendizaje de lo que leemos. Estoy dando datos de la realidad, que se miden desde la enseñanza media para arriba. O sea, me preocupa a mí que los espacios comunicacionales no sean solo una galería de imágenes, como hoy día estamos acostumbrados por las redes sociales. Vamos un poquito más allá y por eso lo felicito, porque espacios como este ayudan un poquito a echar a andar las neuronas de todo para pensar no solo en mi metro cuadrado, sino pensar un poquito en qué pasa en mi mundo, mi región, mi zona, mi ciudad. Estimados amigos, le damos las gracias por estar presente con nosotros en este espacio. Le damos las gracias al senador Juan Luis Castro también y los dejamos invitados para que sigan viendo todos los episodios de Estación O'Higgins, el podcast.